están? Les damos la bienvenida a este espacio de crecimiento, ¿no? Dentro del marco de la reunión de crecimiento estamos desarrollando la carta de los romanos, enviada hacia los romanos. Sí, estamos en el capítulo 12, específicamente iniciando el día de hoy. Así es, un capítulo muy apasionante, muy conocido. Y bueno, no nos anticipemos a decir, bueno, es un capítulo que ya conozco, sino que permitamos que Dios pueda sorprendernos a través de la revelación de su palabra, ¿no? Una misma palabra que puede traernos distintas revelaciones y puede ser tan presente en lo que estamos viviendo. Antes de comenzar este capítulo, vamos a hacer una breve introducción sobre 8 temas que va a trabajar este capítulo. Hoy vamos a trabajar solamente los primeros 8 versículos, pero todo el capítulo entero podemos encontrar 8 temas. El primer tema que vamos a ver en el versículo 1 es de entregar nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo, ¿no? Que es la verdadera adoración espiritual que Dios quiere. Por eso acá es tan importante comprender que adoración no se trata de música, de canciones lentas, sino una predisposición del corazón. Exactamente. Y el segundo tema es la renovación de la mente. Eso lo vamos a ver en el versículo número 2. ¿Sí? Nos va a hablar esto de no amoldarnos al sistema de este mundo, lo que este mundo ofrece, ¿no? Transformándonos interiormente mediante la renovación del pensamiento y permitir el poder discernir lo que es vivir dentro de la voluntad de Dios. Esto que nos va llevando, ¿no? A medida que nuestra mente va siendo renovada y tomando la forma de Cristo, ¿no? Es cuando puedo realmente no tomar la forma de este sistema, sino que desde mi interior empieza a gobernar su espíritu. El tema número 3, que está en el versículo 3 también, habla sobre la humildad y una correcta evaluación o autoevaluación de nosotros mismos, no pensando más alto de nosotros de lo que tenemos que pensar y tener una identidad equilibrada, ni soberbia ni autodesprecio. Exactamente, el tema 4 nos va a hablar de la unidad y la diversidad del cuerpo. Esto de que la iglesia es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. No se trata de que todos somos iguales, sino que todos cumplimos diferentes funciones, que cada uno tiene un lugar específico dentro de lo que Dios ya estableció, una gracia específica para desarrollar, así que nadie queda excluido, ¿no? Y la identidad en Cristo se vive por medio de la comunidad. Esto de entender de que el Cristo corporativo tiene que ser revelado a nuestras vidas, por eso es unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. El quinto tema, que es hasta donde vamos a trabajar hoy, es el uso de los dones espirituales, ¿no? Pablo menciona varios dones y cómo deben ejercitarse. Y nombra dones que por ahí nos resultan medio extraños, ¿no? Como el servicio, la exhortación, la generosidad, la misericordia. Y va explicando cuál es la manera correcta de poder ir ejerciendo estos dones en la vida corporativa, ¿no? Exactamente. El tema número 6 es el amor genuino y estilo de vida cristiana. Esto de entender de que el amor tiene que ser el de Dios, sin hipocresías, plenamente sincero, aborrecer el mal, aferrarte al bien, el servir con fervor, el alegrarse, en la esperanza, el ser paciente en ese momento difícil, en ese momento de dificultad, ¿no? Y ser constante en la oración, compartir con los necesitados y participar de la hospitalidad. Este amor que solo viene de Dios, por eso es genuino y ese tiene que ser nuestro estilo de vida y es el que podemos ver ahí entre los versículos 9 y 13 de este capítulo. El séptimo tema es la actitud frente a las personas, que lo vamos a ver del versículo 14 al 18, cómo nos llama a bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran, buscar vivir en armonía, no ser altivos, no devolver mal por mal, buscar la paz con todos en lo que dependa de nosotros, ¿no? Siempre en esta actitud frente a las personas que nos rodean.
Y bueno, este apartado o unidad, ¿no? Número 8 sería no tomar venganza y dejar lugar a Dios, que sea Dios el que obre a través de nosotros. Eso lo encontramos a través en los versículos 19 al 21 y que habla esto, hace un poquito más de énfasis en esto del no vengarse, de que si hay que vencer el mal es de una sola manera y es con el bien. ¿No? La justicia le pertenece a Dios y no a nosotros, porque desde nosotros nunca nacería que alguien me haga algo malo y yo lo devuelva algo bueno, pero cuando la vida de Cristo empieza a fluir a través de nosotros, podemos responder al mal con actos de bondad, ¿no? Concluyendo todo el capítulo, ¿no? Con esa frase tan conocida, ¿no? Que es no te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Tremendo versículo, Sí. ¿no? Aplicado. Me acuerdo que lo he tenido anotado y lo repetía todo el tiempo. Claro, En esos siempre muy momentos, conocido. en esos momentos donde uno aprendía versículos de memoria todo el tiempo, pensando que por ahí en repetir el versículo estaba el poder. Hoy hemos entendido que el poder no está en repetir algo, sino en poder ver algo y en poder experimentar algo. Todo Romanos, Romanos 12, podemos entonces resumir con una frase de que está enseñando cómo la nueva naturaleza en Cristo se expresa en una vida de verdadera adoración, renovación, servicio, amor práctico y paz con los demás. Importante por ahí entender de que hasta el capítulo 11 de Romanos, Pablo viene hablando sobre una teoría, viene hablando sobre una argumentación y no toca la parte práctica. La parte práctica comienza ahora, ¿no? A partir del capítulo 12, 13, 14 y 15. El 16, que es el último capítulo, es como un saludo. Pero estos 4 capítulos es donde el apóstol empieza ya a decir, bueno, ya establecí las bases, ya hablamos de la argumentación, ya entendieron el porqué de esta nueva vida, de esta salvación, porque el único tema que podríamos desarrollar en Romanos es la salvación por fe. Ese es por ahí el tema más importante de toda la carta de Romanos. Ahora, todos los primeros 11 versículos está como enfatizando en esta teoría, en este entendimiento, que no solamente lo hace en Romanos, lo hace en Efesios, lo hace en varias cartas, de poder primero explayar y poner las bases del entender para que el accionar sea un resultado del haber entendido quiénes somos en Cristo, ¿no? Y un dato por ahí no menor, y en base a esto, es que los primeros 11 capítulos, que tienen 315 versículos, si quieren cuéntenlo, tienen 6 mandatos prácticos nada más. 6 mandatos prácticos, por ahí se me pasó uno, serán 7, pero 6 mandatos prácticos en 315 versículos sí, de los 11 primeros capítulos. Mientras que el capítulo 12 solamente de Romanos ya tiene 20 mandatos prácticos. Acá donde vemos el cambio radical, donde ahora ya dice, bueno, está todo bien, ya entendiste, ahora ponete las pilas y poné a practicar todo lo que vengo explicando, ¿no? Que en realidad es lo que Dios nos va pidiendo, ¿no? Lo que Dios quiere, que accionemos, por supuesto, pero siempre y cuando se pudo entender y se pudo ver. Cuando este orden no se ejerce, es como poner el caballo atrás del carro, ¿no? El caballo va adelante, claro, el caballo va adelante del carro. Bueno, en esto es lo mismo. Cuando nosotros no entendemos este orden y en vez de empezar en el entendimiento, en el comprender, en vez de empezar de este lugar, empezamos de la práctica, nos volvemos religiosos, que hacen, o legalistas, que funcionan, que hacen cosas, pero no están entendiendo el por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Esto creo que es muy, pero muy importante poder comprenderlo, porque Dios busca acciones nuestras, por supuesto, porque es a través de nuestras vidas que Él se manifiesta, pero siempre a través de algo natural, de una acción natural, de esta nueva naturaleza que portamos, y no de algo que nosotros hacemos para querer agradar a Dios, pero sin comprender o entender por qué hacemos lo que estamos haciendo. Comenzamos entonces con el primer versículo. Exactamente.
¿no? Con oídos atentos para poder ver hacia dónde es que Dios nos quiere dirigir, ¿no? Exactamente. Esto, mientras ibas diciendo, pensaba en esto, ¿no? Es como que el apóstol fue como, bueno, Dios mismo, ¿no? Por medio de su escritura, fue como diciendo, bueno, de esto se trata la vida en Cristo, de esto se trata la fe, esto es la justificación. Es como que fue plantando bases y decís, bueno, a partir de ahora que sabes todo esto, necesito que empieces a orar en pos de esto, ¿no? Y es tan lindo cuando podemos ver esto, ¿no? Porque veía, ¿no? La cantidad de versículos que tiene al principio y solamente 6 y ahora muchísimos más. Entonces es poder comprender de que ahora es donde empieza las manos a la obra, ¿no? Y un dato interesante que en los primeros 11 capítulos vemos el verbo en la mayoría está en indicativo, está indicando un hecho, algo que es. Claro. Mientras que a partir del capítulo 12 ya el verbo está en imperativo. Hagan esto, ¿no? Como Ya es una orden orden directa, un mandato, una instrucción establecida de hacer algo, ¿no? Esto es tan importante poder ver esta cuestión, este detalle de los verbos. Bueno, el versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, por lo tanto, pues viene hablando en un mensaje, en una continuación lineal de un mensaje, pero ya con esta visión de la práctica. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, fíjense, es un ruego, no es un pedido, ¿no? Es un ruego que nace del corazón de Pablo con estas ganas de poder ver este cambio. Les ruego por la misericordia de Dios que cada uno de ustedes en adoración espiritual, es decir, que todo esto que está pidiendo va a estar manifestando una adoración espiritual, y no va a pedir que canten una canción, en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su cuerpo como sacrificio, ya acá donde empieza un problema, nos pide que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Un sacrificio es algo muerto, sin embargo me pide un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acá podemos empezar a desarrollar algunas cuestiones interesantes. Lo primero que podemos ver acá, o que quiero enfatizar, es que me está pidiendo el cuerpo. Acá no me está pidiendo el alma, no me está pidiendo los sentimientos, no me está pidiendo ni siquiera el espíritu. No, acá me está pidiendo directamente el cuerpo. Es decir, es a través del cuerpo que manifestamos visiblemente a Dios. Es a través del cuerpo que lo expresamos. Es a través del cuerpo que podemos cumplir este mandato, podemos cumplir esta gran comisión, podemos cumplir esta función nuestra como colaboradores de Dios. Es a través del cuerpo. Ahora ya no estamos en un pensamiento místico, no, vamos a lo concreto, a través de tu cuerpo. Vos tenés que venir con tu cuerpo. Entonces acá ya Pablo me está diciendo tu cuerpo claramente, que es el que va a ser el sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo porque Dios nos pide que nos amolemos, ¿no? ¿Amolar se dice así? Inmolar. Dios no nos pide que nos inmolemos. Dios nos pide que seamos santos, pero no por una santidad nuestra, sino por esta posición que tenemos en Cristo. O sea que eso ya lo tenemos. Y agradable a Dios porque eso es lo que Él está esperando de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos resumir esto de ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Lo podemos resumir como negarnos a nosotros mismos. Es decir, esa es la manera por ahí más entendible de poder ver esto que nos está pidiendo Dios, ¿no? De ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, negarnos a nosotros mismos para que no sea nuestra vida impulsada ni movida por el Adán, por la naturaleza nosotros pecaminosa, mismos, por nuestro cuerpo, sino por el Espíritu que siempre nos va a impulsar y llevar a poder obedecer a Dios, a poder manifestarlo a través de cosas concretas, ¿no? Y para tocar algunos versículos, porque este pedir que nos hace de ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo o negarnos a nosotros mismos está en toda la palabra de Dios.
Está No en es toda que la palabra de Dios. únicamente No es mencionado y exactamente. solamente por él. Y tocamos ocho versículos como para que tener una base de esto que estamos hablando, de cómo Dios nos pide de negarnos a nosotros mismos, pero bueno, contabilicé más de 30. Hay muchas partes en la palabra de Dios que nos habla de negarnos a nosotros mismos. Lógicamente, entendiendo que es desde la naturaleza de Dios que nos negamos, pero con esta fuerza de voluntad que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo. Está en nosotros el poder hacerlo. Esto es algo que en otro momento Dios no se lo pidió a su pueblo porque no tenían el poder para hacerlo. Hoy tenemos el poder para hacerlo, pero tenemos que decidirnos en hacerlo. Antes no se podía porque antes el poder estaba exterior. Era el poder que venía y que ahora el poder lo tenemos todo el tiempo en nosotros. Está en nosotros predisponernos y poder permitir que Dios gobierne nuestra vida. Por ejemplo, primer ejemplo de negarnos a nosotros mismos, Lucas 9:23. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando Jesús, que se niegue a sí mismo cada día, no cuando quiera, no el fin de semana, no es el domingo cuando me congrego, no, es, claro, es cada día. Se tiene que negar a sí mismo cada día, tomar esta decisión cada día, tome su cruz, que involucra mucho, que no quiero desarrollar esto, y sígame. Hoy entendemos de que no lo tenemos que seguir a Dios porque Dios está en nosotros. Jesús en aquel tiempo le pidió a los discípulos, síganme, porque era exteriormente que lo tenían que seguir. Hoy no lo seguimos a Dios porque Dios está en nosotros, sino lo que hacemos es obedecerlo, que sería el equivalente a seguir a Dios, ¿no? Claro, otro versículo por ahí que nos habla de esto es Gálatas 2:20, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? Diciendo de que ya no vivo yo no quiere decir que me niego a ser yo, me despersonalizo, reprimo mi identidad. No, no, no. Lo que yo soy está bien. Pero cuando dejo que Cristo vive en mí, voy a ser muchísimo mejor porque mi expresión, mi manera de hablar, mi manera de actuar ya no va a ser la mía, no va a ser con fallas, no va a ser desde mi humanidad, sino desde su espíritu mismo. Entonces, cuando dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es porque ya se ve Cristo en mí y no mi humanidad, no mi naturaleza caída, que tantos errores tiene, ¿no? Tercer ejemplo bíblico, Romanos 6:6. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es negarnos, dejar de vivir desde el Adán y vivir desde el Cristo en nosotros, entendiendo esta posición espiritual. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, esta es la realidad espiritual. Ahora la literal es nosotros decidir que esto es nuestra realidad visual, ¿no? Claro. Bueno, Romanos 8:13 nos habla de esto. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, esto que hablaba reciente, no es que tengo que hacer lo que está bien a mis ojos, tengo que hacer lo que Dios me guía por medio de su Espíritu. Si yo dejo de hacer mis propias obras, dejo de hacer mis propias ideas y empiezo a transitar en pos del propósito de Dios, empiezo a caminar sus caminos, empiezo a hacer lo que Él me guía a hacer, soy totalmente efectivo porque voy a poder vivir dentro de lo que Dios ya planeó para cada uno de nosotros, ¿no? Es tan importante verlo, ¿no? Y te da tanta tranquilidad de saber de que no se trata del esfuerzo que yo pueda hacer, sino de lo que su Espíritu me da para que yo haga. Quinto ejemplo bíblico, un versículo impresionante, 2 Corintios 5:15 dice, Él, hablando de Cristo, murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá es tan importante ver esta realidad que nos quita de esa mirada antropocéntrica de pensar que todo depende de nosotros. No, es todo por Él y para Él, ¿no? Desde ahí es donde nosotros encontramos nuestra funcionalidad, pero siempre poniendo el foco en Él. Y esto solamente se logra cuando comprendemos y nos negamos a nosotros mismos. Bueno, Gálatas 5:24 nos habla también de eso, ¿no? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, no queda nada de mí, ni mi mente, ni mis emociones. Ay, no, que un día sí, que un día no. No, cuando soy gobernada por Cristo, cuando realmente
entiendo que tengo que ser crucificada, que ya no, mis deseos y mis pasiones no son los que gobiernan mi vida, ahí es cuando empiezo a tener total claridad, cuando empiezo a tener total equilibrio emocional, ¿no? Hoy en día se ve tanto esto que voy detrás de esto, detrás del otro, lo que me hace bien, lo que aquello, y recetas que duran 2 minutos. Pero cuando muero, cuando realmente somos crucificados, nuestra carne y nuestros deseos, empezamos a disfrutar esa plenitud que solo viene de Él. Qué tremendo, qué tremendo. El séptimo ejemplo bíblico, Lucas 14:27, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y recuerde que Jesús llama a todos los discípulos. Todos somos llamados a ser discípulos de Dios, todos somos sacerdotes, todos tenemos este llamado, no es algunos, no, todos tenemos este llamado de ser esos colaboradores, de ser aquellos que reconcilian a los hombres con Dios. Y el último ejemplo que vamos a tomar es el de Filipenses 3, 7 y 8, que dice: cuántas cosas eran para mí antes ganancia, ¿no? Cuánto antes yo tenía, sabía que tenía mucho, pero que las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No importa cuánto sabes, no importa cómo es que llegaste, con qué conocimiento racional pudiste haber llegado acá, a Cristo, y decir, no, yo hice esto, yo hice lo otro. No importa todo lo que sabías o creías que sabías. Déjalo de lado, dice, ¿no? Déjalo de lado porque por el amor de conocer a Cristo, dejo todo. Y ese tiene que ser nuestro objetivo, saber de que no importa lo que hicimos anteriormente, importa qué queremos a partir de ahora, ¿no? ¿Queremos realmente vivir por aquel que murió por mí o no? Y es ese nuestro objetivo. Qué lindo, qué lindo. Por eso acá Pablo, hablando a los romanos, pidiéndoles que sean ese sacrificio. Y ya cuando nombra esta palabra sacrificio, los romanos ya se van a lo que ellos conocen, ¿no? Lo que ellos conocen como sacrificio, que en ese sacrificio era interesante ver, hay un montón de características que tenía ese sacrificio. El sacrificio que se entregaba no era lo despreciable, no era lo que no servía. Los animales que se llevaban al sacrificio era lo mejor de lo mejor. No era, bueno, a ver qué hago y agarro cualquiera. No, era lo perfecto. Era elegido ahí. Que no tenía virus, que no tenía piojo, que no tenía sarna. Aquel que no era el viejo, que no, tenía que tener una edad perfecta y óptima. Por eso Cristo, que es el sacrificio perfecto, no fue sacrificado cuando tenía 12 años ni tampoco cuando tenía 80, en su edad perfecta, a los 33 años, ¿no? Igual que los corderos eran en su edad perfecta, no podían tener ningún hueso quebrado, por eso a Jesús no le quebraron ningún hueso. A los que estaban al lado sí, le quebraron las piernas para que puedan morir rápidamente, pero a Jesús no, el cordero tenía que estar perfecto. Acá donde vemos justamente cómo hay un paralelo tan hermoso y vemos esta coherencia completa de la palabra de Dios. Para los judíos, cuando le hablaba de sacrificio, había un patrón ya en su mente que establecía 3 cosas, 3 áreas. Sacrificio para ellos era templo, sacerdote y sacrificio. Para que pueda haber un sacrificio, tenía que tener estos 3 elementos. Tenía que haber un templo, tenía que haber un sacerdote y tenía que haber un animal que sea sacrificado, claro. El sacrificio, ¿no? Para poder oficiarlo, si no estaban estas 3, digamos, lo demás como que se podría resolver, pero si no había un lugar, no había quién y qué, claro. Imposible. Exactamente, y qué interesante porque en Cristo estos 3 elementos se cumplen y en nosotros también se cumplen. En Cristo es el templo. Recuerden cuando iba caminando con los discípulos en Juan 2:19, que mirando el templo dice, este templo lo destruiré y en 3 días lo reedificaré, ¿no? Y se refería a su propio cuerpo, dice ahí. Entonces acá él mostrando cómo él mismo se hace llamar ese templo, claro, porque a partir de la cruz, a partir de la obra consumada de la cruz, Cristo es el lugar donde nos encontramos con Dios. Cristo es ese templo, ¿no? Cristo es también el sacerdote.
Todo Hebreos nos habla de que Cristo es el sacerdote. Hay muchísimos versículos. Es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Es el que ministra en un santuario superior. Cristo es el Cordero de Dios. Es el mismo sacrificio, ¿no? El sacrificio que una vez para siempre, como dice Hebreos 10:10, la sangre perfecta que abre el camino, como Hebreos 9:12, el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y en nosotros, lo que se cumple en Él, se expresa en nosotros en una dimensión espiritual, porque nosotros también somos el templo, como dice 1 Corintios 3:16, pero no saben que ustedes son el templo de Dios. O 1 Corintios 6:19, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La presencia ya no habita en un edificio, sino está en nosotros. También somos el sacerdote, como dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros sois el sacerdote santo, ¿no? Y también somos el sacrificio, como estamos ahora desarrollando en Romanos 12:1, o mismo Hebreos 13:15, que dice sacrificio de alabanza, hacer el bien, compartir. Nosotros somos los que con Cristo, porque también nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo y nosotros somos uno. Claro. Dios a nosotros nos ve en Cristo. Dios y Cristo, y nosotros somos uno, por eso oficiamos también desde el mismo lugar, ¿no? Pero qué interesante, porque acá vemos esto que nos hace entender que Dios nos está llamando a que nuestra propia vida sea como una ofrenda a Dios, sea como un sacrificio vivo, desde un entendimiento, pero teniendo en cuenta algo. ¿Teniendo en cuenta qué? La misericordia de Dios. Por eso comienza diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Tomando en cuenta esa misericordia tan grande, comprendiendo todo lo que se nos ha dado, comprendiendo todos esos 11 capítulos anteriores que establece esta gracia que tenemos, que establece este privilegio que por la fe hemos accesado. Es decir, en base a todo eso es que Dios nos está pidiendo que voluntariamente seamos un sacrificio. Pero si no vemos lo anterior, nunca vamos a poder ser un sacrificio voluntario, ¿no? Y me gustaría poner un ejemplo acá, porque si acá en Caleta Olivia no hay trenes, pero allá donde venimos nosotros, Mar del Plata, todavía quedan las vías del tren, bueno, y todavía están los trenes funcionando de Mar del Plata a Buenos Aires, y cuando vas a una avenida, muchas veces te encontrás con las vías del tren, ¿no? Que ponen la barrera y no puedes pasar. Pero imaginemos esto, ¿no? Que yo voy con mis 2 hijas atrás, manejando en un auto en Mar del Plata. Digo mis 2 hijas porque uno como padre lo que más trata de cuidar es a sus hijos todo el tiempo. Y estoy con mis hijas en ese auto manejando, voy pasando las vías del tren y se me para el auto en el medio de la vía. Bueno, no hay problema, trato de arrancar, no pasa nada, trato de vuelta, no pasa nada. En eso miro y la sirena del tren y veo que el tren viene de lejos. Me empiezo a desesperar, trato de prenderlo de vuelta, no pasa nada. Bueno, me voy a sacar el cinturón, el auto tiene seguro, no pasa nada. Cuando voy a sacarme el cinturón, se traba el cinturón, y ahí es donde me agarra la desesperación. Me empiezo a transpirar, empiezo a dar vuelta y bueno, digo, saco a mis hijas. Claro, cuando quiero sacar a mis hijas que tienen cinturón, no llego porque el cinturón mío me atrapa y ahí empiezo a gritar desesperado y no sé qué hacer y trato de sacármelo por un lado y mi forcejeo hace que se trabe el cinturón y empiezo a gritar y miro así, viene el tren y lo tengo a 2 metros y grito desesperado sabiendo de que nada me puede sacar y por ahí siento un golpe de atrás de mi auto, ¡pac! Me golpea de atrás y era otro auto con un conductor desconocido que me quita de las vías, que me salva la vida a mí
y a mis hijas, y que él es arrollado junto con su auto por ese tren y lógicamente su vida muerta a cambio de la mía, ¿no? Imaginemos que yo salgo de ese auto. Lógicamente voy a estar con una situación de estrés, de nervio, pero cuando ya estoy tranquilo, ¿qué actitud tiene mi corazón con respecto a ese conductor? Lógicamente que este conductor no es ni más ni menos que Cristo, que eso fue lo que hizo, aunque no nos demos cuenta, porque Él entregó su vida por la nuestra, que estaba destinada a la muerte. No había nada que podía salvarnos de esa muerte espiritual inminente. Bueno, Él puso su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros. Ahora, nosotros que estamos en esa posición y que logramos ver eso, no vamos a ofrecer nuestra vida en beneficio de ese conductor. Si ese conductor tiene hijos, por ejemplo, yo no voy a entregar mi vida para ayudar a los hijos, toda mi vida va a estar entregada para poder de alguna manera retribuir lo que él hizo. ¿Pero por qué lo voy a retribuir? Porque logré ver ese sacrificio. Muchas veces no logramos ver esto. No logramos ver esto. Pensamos de que Dios simplemente vino a darnos un abrazo y seguir. Y no nos dimos cuenta de que Él entregó todo lo mejor que tenía y hasta sí mismo se entregó para poder sacarnos de esas vías del tren y de esa manera poder nosotros disfrutar de esta paz y de esta vida abundante. ¿Y cuántas veces que nos pasa que ni siquiera lo recordamos? Por ahí vivenciamos lo que es Dios, lo que es su vida en nosotros y decimos, wow, qué glorioso, buenísimo, y después nos olvidamos, el trajín de la vida, ni te acordás de tenerlo presente, pero en realidad vos vas viviendo y transitando en la vida gracias a Él, gracias a ese sacrificio. Amén, ¿no? Amoroso. Tremendo. Bueno, versículo 2. Versículo 2 comienza diciendo, no se amolden al mundo actual. Esta palabra mundo en el original es aion, de la palabra griega, que significa universo, siglo o corriente de este mundo. La palabra nos dice, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir con que no nos amoldemos a este mundo actual? Bueno, cuando habla de no amoldarnos al mundo actual, se refiere a no tomar la forma del sistema diabólico actual que impera en este mundo. Que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. Cuando habla del mundo actual, habla de un sistema diabólico actual. Si bien sabemos que Cristo es el que reina, también sabemos de que hay un sistema diabólico que todavía está operante, que todavía cuando vos le das lugar, te va a perjudicar. Ahora es interesante porque esta palabra que usa es universo, mundo, aion, universo. Y saben que si hay algo que está extremadamente ordenado, es el universo. Extremadamente ordenado porque todas sus partes obedecen a leyes constantes, desde la gravedad que mantiene los planetas en órbita, hasta las fuerzas que ordenan átomos, moléculas y galaxias. Nada está colocado por azar. Y esto nos lleva a la reflexión de poder comprender de que el mundo diabólico, el sistema, está totalmente ordenado. Está totalmente ordenado y digitalizado para que nosotros no nos demos cuenta y a veces caemos en un engaño que nos termina quitando fuera del juego. No nos termina quitando de la salvación, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que no puedas encontrar tu función en el propósito eterno, de que sigas viviendo sin un sentido, que sigas viviendo una vida completamente vacía y no disfrutando de la vida abundante que tenemos de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque te sitia de tal manera que no podés disfrutar de la plenitud de Cristo. Y claro, esto no quiere decir de que uno va a andar perseguido, de que todo está mal, sino tiene que ver con entender de que hay una maquinación detrás. No es que vos decís, ¿cómo es que llegué a estar aislado del cuerpo de Cristo si yo estaba tan bien, tan conectado? Pero un día vino un pensamiento, al otro día vino un mensaje de uno, la cara del otro, el no sé qué,
y no son cosas que pasan, digamos, que son como que, bueno, justo sucedieron, coincidieron esas cosas. No, no, está todo planeado para que vos te desvíes, para que no puedas ser parte del cuerpo, para que no crezcas, para que la vida de Cristo no siga siendo expresada por medio de tu vida, ¿no? Y es tan importante entender eso, no, no andamos con miedo de que, ay, no, que el pensamiento que me va a poner el enemigo, pero sí tengo que saber de que si viene un pensamiento, resistirlo porque hoy viene un pensamiento, pero mañana viene otra cosa, ¿no? Entender de que uno también tiene que ir viendo esto, ¿no? Y entender esto, no me tengo que amoldar a lo que el sistema me ofrece. Pero ¿de qué manera? Conociendo a Cristo, ¿no? Claro. Conociendo la verdad para que cuando empiece a querer correrme del plan de Dios, no, no lo logre, ¿no? Exactamente. Por eso es importante cuando dice no se amolden al mundo actual, uno cuando habla del mundo, es decir, se fue al mundo, ¿no? Pensamos, Claro, sí. no sé, pensamos en el hijo pródigo, ¿no? Mm. Desordenado, que perdió todo, que, es decir, Es tan feo, vicios, tan malo que no me voy a orgía, acercar. el No, mundo. Claro, pero eso es sí, el no. mundo, lo que vos estás viendo es el resultado. El verdadero mundo, el cosmos, es este sistema diabólico que de desorden no tiene nada, porque Mm, trabaja en un orden absoluto para tremendo. generar un desorden. Entonces, eso no tenemos que desestimarlo ni decir nada, a mí no me va a pasar nada. Tenemos que conocer y saber de que estas cosas pueden pasar cuando nos confiamos. Por eso tenemos que estar atentos y encendidos en Cristo, cuidando la vida que nos fue portada, tratando de ser personas que meditan en Dios, que viven la palabra, que comen de Cristo. No es incorporar teoría, es incorporar alimento. Vida. Alimento que nos permita estar firmes, fuertes, para que los virus que hay en este sistema no nos arrastren, no nos enfermen, no nos saquen ni nos descalifiquen. Ahora sigue diciendo, si no, transformaos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, que ahora voy a decir qué significa esta palabra transformados, mediante la renovación de su mente. Es decir, somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así, cuando somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es tan lindo ver esta verdad que nos decía, ¿no? En ese versículo 1 que nos dice que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en agradecimiento a Dios, ¿no? Y en consecuencia a ese ofrecimiento voluntario, en respuesta a ese amor, es que ya no nos pertenecemos. Entonces, ya no es vivir mi vida, ¿no? Ya no es hacer lo que a mí me parece o lo que el mundo me ofrece, ¿no? Sino que es vivir la vida de Cristo, es vivir dentro de la voluntad de Dios, es vivir expresando a este hijo, ¿no? Pero a medida que lo conozco puedo. Por eso es tan importante esto de la renovación. Y déjenme explayarme un poquito en esto, ¿no? Y dejando atrás mi manera de vivir, es que soy transformado por medio de su espíritu. Dejando atrás lo que yo creía como bueno, es que puedo ser transformado. Cuando me rindo al gobierno de Dios, cuando me rindo al gobierno de su vida en mí, es que puedo empezar a transitar en esto. Porque si su naturaleza no absorbe lo que es la mía, si realmente la cruz no absorbe mi realidad, mi humanidad, no voy a poder tener ninguna transformación. Esa renovación de la mente nunca va a ser evidente porque en mis fuerzas no puedo. Porque uno por más que diga, no, tenés que tener tiempos de esto, tenés que hacer lo otro, tenés que descansar, tenés que ir a la costa, y tenés que medicarte. De tantas maneras te dicen de que puedas relajar tu mente, poner atención en diferentes cosas, pero la realidad es que si yo humanamente no puedo, la única manera es cuando Dios realmente interviene en mí y mi naturaleza ya no es la que gobierna, sino su naturaleza en mí. Entonces, para poder ser renovados en la mente, como recién ahí leíamos,
necesitamos tener un nuevo entendimiento. ¿Y cuál es? Que su naturaleza absorba la nuestra, ¿no? Y entender de que si no pertenecemos a una comunidad de fe, que es la representación del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Y quién es? Pertenecer a una comunidad de fe no es decir, ay, bueno, sí, yo asisto los domingos a un lugar o yo me reúno con tal día, no. Es cuando entender de que ser parte es crecer, es amar al otro, es saber de que Cristo es ese hermano, ¿no? Decir, no, con este sí, con este no, con aquellos de allá no. No. Involucrarme y ser parte de ese cuerpo es lo que me va a dar ese crecimiento, ¿no? Porque entendemos de que todo está provisto por Dios, pero por medio de su cuerpo. Así que si no aceptó el cuerpo de Cristo, es muy difícil que pueda lograrlo. Entonces nuestros ojos van a ser abiertos, entonces la revelación de Dios va a ser una realidad porque su espíritu va a ir revelando a mi espíritu, ¿no? Y voy a empezar a transitar una realidad completamente diferente, en la que empiezo a, esto que leíamos recién, comprobar cómo es la voluntad de Dios, ¿no? Y el comprobar es poder ver, es poder que mis ojos sean abiertos, es que mi visión sea amplia, que ya no sea solo limitada, ¿no? Y ahí es donde empiezo a transitar en los caminos que Él ya preparó. Por eso, y comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La única manera de poder comprobarla es estando unidos a Él, es pidiendo la revelación de su espíritu que sea una realidad en mí, no que sea lo que le dice a otro y qué es lo que Dios te dice de mí, ¿no? En este momento, no, tener esa libertad del saber de que la cruz de Cristo nos proveyó esa comunión con el Padre constante, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, cómo es buena, es agradable y es perfecta para todos sus hijos, ¿no? Por eso, no se amolden al mundo actual, ¿no? Y esto nos llama, el no amoldarse al mundo actual es no permitir que el mundo me forme, es decir, es como que el mundo tiene un molde en el cual todos aquellos que permiten ser arrastrados a ese mundo terminan siendo como el molde que tiene el mundo. Imaginemos cosas en serie, ¿no? Vasos. Los vasos son en serie y están todos iguales porque hay un molde ya establecido, porque ya hay una maquinaria armada para que todo lo que se acerca a esa máquina termina tomando esa forma. Bueno, eso es lo que nos está diciendo. No permitan ser arrastrados por ese sistema ordenado pero diabólico que los va a terminar transformando en un molde que no van a dejar de ser otro más, ¿no? Un vaso de serie, no una piedra preciosa, no únicos como somos en las manos de Dios. Pero es interesante porque dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta palabra transformados en el original es metamorfosis, metamorfó, ¿no? Que es ser cambiado desde adentro hacia afuera. El cambio no viene desde afuera, no es un cambio cosmético, no es un cambio de una conducta externa ni a través de esfuerzos humanos, sino que es un cambio que nace desde adentro por esta nueva naturaleza que ha nacido en nosotros, y es desde ahí donde tiene que venir todo. Desde ahí, en la medida que nosotros le damos gobierno a esa naturaleza, comenzamos a experimentar una transformación en este pensamiento porque tenemos la mente de Cristo. Aunque a veces pensemos que no, la mente de Cristo no es algo místico que viene y a partir de ese momento comienzo a tener pensamientos. No, desde la naturaleza Dios muchas veces nos guía con la mente de Cristo en cosas sencillas, pero a veces no nos damos cuenta. Pero en la medida que seguimos siendo transformados y permitiendo que esta naturaleza nos siga transformando, nuestros pensamientos cada vez son más alineados a lo que Dios quiere. Y ahí es donde vamos comprendiendo y vamos caminando en su voluntad y no en nuestros planes, que siempre son egoístas, que son individualistas. Ahí es donde empieza a cambiar nuestros gustos, donde empieza a cambiar la manera de ver. A veces cuando vemos personas que han entregado su vida por Cristo, no sé, un Esteban, o mismo en esta vida contemporánea, no ha sido de un día para el otro, ha sido porque han logrado ver el diamante que es Cristo. Entonces todo lo demás es, como dijo Pablo, es basura. Si tengo que comparar
Todo con Cristo, todo lo considero como basura, Como ¿no? pérdida, Pablo, sí. que lo dijo ya teniendo 30 años de estar con Cristo, no se cansaba de poder ver esta belleza de lo que es Cristo en esto. Por eso, ¿No? Y te iba a dar esto del ejemplo, ¿no? De que el más conocido de lo que es el proceso de la metamorfosis es el tan conocido proceso de la mariposa, ¿no? De oruga a mariposa, de algo tan que te da una cosa y una mariposa tan linda. Ese cambio radical, por eso cuando decías, no, no es un cambio cosmético en el que vos decís, bueno, estoy un poco mejorado. No, no, es algo completamente diferente a lo anterior. Y es tan importante esto entendernos la verdad de Cristo cuando se nos revela, ya no pensamos como antes, ya no actuamos como antes y en ocasiones nosotros mismos nos extrañamos o decimos, wow, en otro momento hubiera actuado de otra manera, en otro momento esta situación la hubiera pensado desde otro lugar y eso tiene que ver con esa metamorfosis, ¿no? Ese cambio por completo de nosotros, en el que ya no somos nosotros, sino que es Él a través de nosotros. por eso la idea central de este texto lo podríamos resumir de esta manera, ¿no? No entren en el mundo, no entren en el molde del sistema ordenado diabólico, aión, sino permitan que la nueva naturaleza que está en ustedes cambie su manera de pensar y de ahí su manera de vivir será cambiada al poder comprobar y el poder vivir desde la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Y es tan vital saber de que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo. No se trata de que yo me sienta mejor o mayor o no, porque yo ya sé más o hice más, sino entender de que Dios nos ve por medio de su Hijo. No, no ve nuestras obras que nosotros hacemos. Es más, esto que recién hablábamos de entregar nuestro cuerpo como un sacrificio, es en agradecimiento a esa cruz y que ya sucedió. Entonces, ver que Dios no nos ve por lo que hacemos, sino por lo que somos, por lo que está dentro de nosotros, que es la vida de su Hijo. Ahí empieza a cambiar nuestra mirada, empezamos a entender que no tenemos que tener mayor estima de mí mismo, sino entender de que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Porque a veces el tener estima mayor o querer tener una mayor estima de mí mismo nace de una falta de identidad, no poder, Claro. de no comprender lo que valemos por Dios. Pero nosotros no valemos por Dios más o menos de acuerdo a lo que hacemos A lo con que nuestras hacemos, fuerzas, claro. porque Dios nos ama como somos. Cuando estabas en el completo pecado, en lo peor de lo peor de lo peor, Dios te amaba exactamente igual a como estás ahora, ¿no? Dios no ama por lo que podemos hacer, sino por lo que somos. Somos hijos. Por ahí no lo entendemos porque nuestra mentalidad es que amamos siempre condicionalmente. ¿De acuerdo? Como me aman, amo. Esa es la realidad. Pero Dios no tiene esos parámetros. Por eso también el pacto que Él hizo, lo hizo con su Hijo. No lo hizo con nosotros, no está condicionado a lo que podemos hacer, sino que está condicionado al Hijo, a esa obediencia, a todo lo que Cristo hizo, y ahí es donde disfrutamos de algo que es inalterable, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Exacto. Bueno, ahí en Colosenses 3, 9 y 10 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Es decir, mi nueva naturaleza no va tomando la forma mía. La nueva naturaleza se va renovando en el conocimiento y la imagen de mi creador. Entonces, ¿de qué sirve yo decir que yo soy la representante mía? No, yo soy representante de Dios. La imagen que nosotros representamos no es la nuestra, es la de Cristo. Entonces, en tenerme mayor o menor estima a mí mismo no tiene relevancia para Dios. No es que Él ve a ver cómo me estoy viendo yo.
porque inclusive eso hasta perjudica al cuerpo de Cristo, porque no logro ser fiel, esa fiel representación de Dios mismo, no logro ser ese hermano que acompaña, que ayuda y que acepta el cuerpo de Cristo. Entonces, sabernos hijos de Dios es lo que va a transformar nuestra manera de obrar. Y ya mi mente no será la que gobierne mi vida, sino la mente de Cristo va a ser la que va a gobernar mi vida, ¿no? Y vamos por medio de esa nueva naturaleza que recibimos, siendo cada día renovados en el conocimiento a la imagen de nuestro Creador. Qué lindo. Acá encontramos también un paralelo, ¿no? En esto que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Un paralelo con Filipenses 2:4. Recuerden este tan conocido: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este llamado a mirar por el otro, este llamado a poder vivir vidas corporativas que no las podemos vivir si nos aislamos. Claro, a ver, no. tenemos que entender de que si no entendemos cuerpo no podemos ser obedientes, porque hay palabras que solamente se cumplen y las podemos llevar a cabo dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo no las podemos. Y uno puede decir, bueno, esta palabra no la puedo llevar a cabo porque no me congrego. Bueno, congregate. Eso no es un justificativo para no congregarnos, ¿no? Porque, guarda, que sabemos que Dios sabe todas las situaciones y hay personas que realmente no se pueden congregar por una cuestión laboral. Dios lo sabe. Pero también sabemos que a Dios no le podemos mentir, a los pastores, todo lo que quieran, pero a Dios no le podemos mentir. Dios sabe cuándo podemos y cuándo no podemos, cuándo queremos y cuándo no queremos y decimos que no podemos. Eso Dios lo sabe. Es interesante también este versículo que dice que todo esto se haga conforme a la medida de fe que le haya dado, ¿no? Según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno, que tiene que obrar de esta manera. Leo de vuelta: nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y la medida de fe que Pablo está diciendo acá, no está hablando de una cantidad, no está hablando que algunos tienen más y otros tienen más, ¿no? Usa esa fe para... la usa en un estilo en una mirada de una medición. No lo usa en una medición, no lo usa en una cantidad de fe, lo usa justamente desde otro lugar. La fe que Dios te dio para tu función, usala en base a eso. Es decir, la fe que te permite servir sin compararte, la fe que te ayuda a verte como Dios te ve. Este significado es de una manera simple. Acá anoté un ejemplo. A ver, si a uno Dios lo llamó a enseñar, Dios le dio la fe necesaria para enseñar bien. Entonces, en base a esa fe que te fue dada para ejercer esa función, lo tenés que hacer. Claro. No en base a otra función que vos querés hacer y Dios no te llamó. Porque no te va a avalar la fe para hacer algo que Dios no te está mandando a hacer. Es decir, si a Dios lo llamó a servir, Dios le dio la fe necesaria para servir bien. Si a otro Dios lo llamó a liderar, Dios le dio la fe necesaria para liderar bien. En base a lo que Dios te llamó a hacer, también te va a dotar y te va a respaldar con todo lo que vos necesitas para poder ejecutar lo que Él te llamó a hacer. En base a eso es que se refiere, que ya lo vamos a ver más adelante en otras ocasiones, también hablando de esta misma. Versículo 4 dice: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Y esto lo resalté. Cada miembro, queramos o no queramos, lo veamos o no lo veamos, lo ejecutemos o no lo ejecutemos, cada miembro está unido a todos los demás.
Por eso ser parte de un cuerpo no es que hacemos todos lo mismo. Bueno, somos el cuerpo de Cristo, todos hacemos lo mismo. No, no. Porque acá nos dice que no todos los miembros desempeñan la misma función, dándonos esta premisa de que justamente para que el cuerpo se desarrolle, para que el cuerpo pueda crecer, debemos realizar las diferentes funciones. Es tan importante que digamos, ay, no es que quiero ser como el otro, quiero ser como ella. No, no. Dios nos dio una función específica y es necesario que seamos diferentes, es necesario que haya esa diversidad, ¿no? Y ser parte de un cuerpo también es unidad. Unidad, ¿por qué? Porque dice, cada miembro está unido a los demás. Es decir, que cumplimos diferentes funciones, pero al tener un mismo fin, un mismo propósito, una misma expresión, es donde ahí podemos ver esa unidad. La unidad del cuerpo no es hacer lo mismo, sino tener un mismo objetivo. Tenemos maneras diferentes de poder participar dentro del cuerpo de Dios, pero el objetivo siempre va a ser el mismo. Dios tiene un solo propósito, tiene un solo fin, tiene solo una expresión que es la de su Hijo, que debemos representar como cuerpo. Ser parte de un cuerpo también es vivir guiados por Él, ¿no? Guiados por Dios, desempeñando todo lo que hagamos en pos de Él, ¿no? Y esto quiere decir de que en la medida que voy desempeñando esta labor o este trabajo dentro de su cuerpo, no tengo que tener, como leímos recién en el versículo 2, mayor concepto de mí mismo, porque eso en realidad me va a alejar. Tengo que depender de Él, sabiendo de que vivo por Él, de que todo lo que hago es para Él y que por medio del sustento de su vida en mi vida es que puedo desarrollar eso que Dios me dio. Por eso ser parte de su cuerpo es ser ese sacrificio vivo y agradable, como cuando iniciamos este capítulo 12 que nos hablaba del ser ese sacrificio agradable. Por eso, asimismo, cada uno de nosotros tenemos una función diferente, tenemos una capacidad diferente para poder desarrollarnos dentro del cuerpo, pero con un mismo propósito, siendo una expresión sola que es la de su Hijo, y con ese fin es que vamos creciendo y vamos desarrollándonos sin tener mayor estima de nosotros mismos, ¿no? Vamos de a poco agarrando como todos estos conceptos, sabiendo de que para poder ser fieles al desarrollo del cuerpo de Cristo en el lugar en donde Dios nos puso, tenemos que ser guiados por Él, ¿no? Y todos tenemos una función determinada. No la sabemos muchos, bueno, nosotros sí la sabemos, pero hay muchos que no la saben, pero también queremos animarlos a que no se desesperen por buscar o por querer saber cuál es la función que tienen, porque en su tiempo, a ver, todo lo que es vida se termina manifestando. Siempre. Todo lo que es natural termina expresándose. Todo lo que hay interno llega un momento que se termina expresando externamente. Entonces, la búsqueda no es a la función, sino a aquel que nos ha dado la función. La búsqueda es a que Dios siga gestando en nosotros todo lo que Él ha puesto para que llegue un momento que todo lo que Él haya puesto se empiece a manifestar de manera natural, y cuando nos queramos acordar ya vamos a estar funcionando y fluyendo en lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué es nuestra función. Pero a veces si tratamos de pensar o de querer que alguien me diga lo que tengo que hacer, o que venga un profeta para que me profetice cuál es mi función, cuál es mi propósito, cuáles son mis dones, muchas veces puede llegar a pasar de que te van a decir algo equivocado y que te vas a terminar atando con algo que no tiene nada que ver con vos. Y en vez de acelerar el proceso, lo que vas a estar haciendo, lo vas a estar retrasando. Por eso, sí, nosotros como hombres de Dios, lo que vamos a hacer siempre es reconocer lo que Dios ya puso en tu vida, sí, en la medida que se va a ir manifestando. Tu responsabilidad es buscar a Cristo. Tu responsabilidad es comer de Cristo. Tu responsabilidad es tratar de ser obediente a Cristo para que llegue un momento que te vas a estar encontrando, transitando en esa función sin que vos te des cuenta. Y ahí es donde vas a darte cuenta de que nunca se trató de buscar una función, sino de buscar el dador de todas las cosas, porque Él es el que nos pone en el camino adecuado para poder llevar fruto. Continuamos el versículo 6, dice, tenemos dones diferentes
según la gracia que se nos ha dado. Y dentro del desarrollo del cuerpo es justamente eso, desarrollar los dones diferentes que Él nos dio. Y ahí en 2 Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios. Atentos acá, qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Acá nos amplía un poquito más este pensamiento de lo que tenemos, ¿no? Tenemos dones diferentes, recién leímos, según la gracia que Él nos ha dado. Viendo de que tenemos nosotros, según lo que Él nos ha dado, es decir, lo que yo tengo no es mío, viene de Dios. Es decir, tenemos todos nosotros la capacidad de, como recién leímos en Corintios, la capacidad de saber de que a pesar de lo que somos, de esas vasijas de barro, Dios pone ese tesoro en nosotros. Él pone esos diferentes dones en cada uno de nosotros. Y no para que nosotros seamos lo que, digamos, seamos vistos, sino lo que Él pone en nosotros es para que Él sea visto, para que su vida sea conocida en donde sea que estemos. Y dentro de ese conocimiento que vamos creciendo naturalmente por medio de la vida del Hijo, empezamos a expresar ese don, eso que Dios puso. Por eso es tan importante esto que el pastor recién decía, no tenemos que ir en pos de, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Conocer a Cristo, sumergirte en su realidad, que Él absorba tu vida y vas a ver que Él va a empezar a expresarse con eso que Él depositó en vos, ¿no? Y acá es fundamental que comprendamos que esta palabra, diferente, ¿no? Aunque nosotros podamos tener una misma mano, aunque podamos tener todos 5 dedos, nadie tiene la misma huella digital. Es decir, aunque vos tengas la misma función supuesta o la misma habilidad de tocar la guitarra o de evangelizar que tu hermano, los dos nunca lo van a poder hacer de la misma manera porque son diferentes y fluyen desde otro lugar. Por eso no existe nadie que sea igual, no existe nadie que pueda compararse con el otro, porque no hay un predicador igual que el otro, no hay un predicador mejor que el otro, porque cada uno fluye desde algo completamente distinto porque es distinto. Entonces en eso es donde descansamos y vemos la sabiduría de Dios, de poder encargar y poder formar diferentes a todos para que lo que fluya de nosotros sea siempre diferente. No sea de nosotros, claro. Es decir, nosotros cuántas vemos personas que pueden estar predicando el mismo versículo y le podés hasta anotar lo que tenga que decir, pero lo va a decir de manera distinta. Tal vez lo va a decir con una cara más sonriente, con un, no sé, con un énfasis diferente. Un énfasis, y la persona lo va a recibir de otra manera. ¿Y cuál es mejor, cuál es peor? No importa qué es mejor, porque no se trata de qué es mejor o qué es peor. Se trata de que cada uno Dios nos puso en un lugar estratégico para que podamos fluir desde lo que Dios nos ha puesto. Y ahí es donde tenemos que entender que somos únicos e irrepetibles para Dios y que debemos llevar a cabo lo que Dios nos pide. Continuamos y dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Nuevamente, ¿no? Versículo 7, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Versículo 8. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y vemos, ¿no? Acá cada don mencionado como ejemplo, vemos al lado la acción, ¿no? Y si tendríamos que leer la acción de cada ejemplo, diríamos que prestes servicio, que enseñes, que los animes, que des con generosidad, que dirijas con esmero, que muestres compasión con alegría.
vemos que no habla que todo eso es para que vos te enriquezcas. Si sabés hablar, para que vos seas un genio. Si sabés animar, para que estés animado. No, no. Dios pone ese don en cada uno de nosotros por su gracia para poder enriquecer a otros, para que otros puedan conocerlo, para que otros puedan recibir de eso. Y es tan lindo porque no es que si yo soy servicial, entonces, bueno, me voy a buscar un trabajo. No, no, que sea de servicio y así tengo un buen pago porque voy a ser buena operaria. No, ese don que Dios me da es para que su cuerpo crezca, no para que yo tenga una ganancia personal. Entonces, Dios nos dio eso para que su cuerpo se desarrolle, para que su cuerpo crezca, porque debo dar con generosidad, debo animar, debo enseñar, debo dirigir con esmero, debo darle a otros. Y es tan importante entender de que así el cuerpo de Cristo puede crecer integralmente, porque todo va a estar suplido por parte de Dios y nada nos va a hacer falta, porque Dios por medio de cada uno de nosotros va haciendo de que todo coopere para que su vida sea vista. Entonces podemos ver que de esta manera cómo se va desarrollando esto, ¿no? Al momento de expresar esos dones, veo como en el versículo 1 que leímos, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no es a mi manera, no es a mi diseño. Es decir, el don que tengo que expresar tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Sea el que sea, el de servir, el de enseñar, que todo lo que hagamos honre a Dios, que todo lo que hagamos sea a disposición de su cuerpo, porque si lo recibimos por gracia es para que su cuerpo crezca, porque aunque es para el servicio de las personas, y vos decís, bueno, pero a ver, se lo brindamos a la comunidad de fe, es la mayor beneficiaria, porque si yo sirvo, si yo los educo, si yo los animo, ellos son los que son animados. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? El cuerpo de Cristo, que es beneficiario, por decirlo de alguna manera, son los que reciben ese sacrificio santo, vivo, agradable, que no es para ellos, es para Dios. Yo lo hago para Dios, lo hago con excelencia y el cuerpo disfruta de esto. Y ahí es donde nosotros vemos esta verdad, que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, y ahí es donde tiene que estar nuestro foco, ¿no? Y veo acá algo que es muy interesante, ¿no? Porque como que Dios te está diciendo, bueno, si recibiste un don de servicio, bueno, empezá a servir. ¿Qué estás Claro. esperando? Si recibiste el don de enseñar, empezá a enseñar. Es decir, lo que recibiste ya lo podés activar, ya lo podés aplicar. Como que veo acá una exhortación de decir, bueno, el que recibió esto, ponete las pilas y empezá a hacerlo. Si no lo haces es porque no querés. Pasa que a veces pensamos de que toda nuestra funcionalidad pasa en cuatro paredes, llamada congregación o el nombre que le quieran llamar, auditorio, cuando en realidad lo que Dios nos dio lo podemos ejercer en todo momento y en todo lugar. Si Dios te dio un don para enseñar, no esperes enseñar en la congregación, empecé a enseñar en tu casa. ¿Tenés hijos? Enseñar a tus hijos. ¿Tenés hermanos? Enseñar a tu hermano o a la persona que Dios ponga. Por ahí es un vecino, por ahí está solo, pero Dios puso una persona. Si Dios te dio el don de evangelizar, empecé a evangelizar, no esperes hacer una campaña. Cuando estás en el médico, deja el celular y ponete a estar atento a lo que Dios quiere hacer. Sí. Entonces, en el lugar que estás, podés ejercer lo que Dios te dio. Por eso la pregunta no es cuándo, sino es a quién. La pregunta no es cuándo voy a ejercer lo que quiero hacer, sino a quién. Mostrame porque quiero hacerlo hoy. Porque hoy es el día agradable para que hoy puedas fluir y funcionar de lo que Dios puso en tu vida. Bueno, hasta acá entonces con Romanos 12. A partir de la semana que viene vamos a trabajar la otra parte. Les comentamos que estamos grabándolo por segunda vez este video, porque se borró el anterior, por eso estoy viendo el reloj que está ahí. Son las 1 de la mañana. 1:20 de la mañana, por eso sepan disculpar si se nos cierran un poco los ojos, pero queríamos hoy mismo grabar de vuelta este video para que pueda estar
y puedan ustedes también ser edificados, que sabemos que es un material muy importante para poder seguir permitiendo que la vida de Cristo sea manifestada en cada uno de nosotros. Los amamos y gracias por estar acá. Gracias por estar ahí y por crecer junto con nosotros en el conocimiento de la vida de Cristo. Así es. Nos vemos. Nos vemos.